La primera reacción de nuestro presidente ante la decisión del ministro Lainez el pasado viernes de suspender el famoso Plan B de manera momentánea hasta que se discuta a fondo fue inadecuada. Acusó a los ministros de ser parte de la mafia del poder y de ser partidarios, dijo, de la oligarquía. En forma sarcástica comentó: los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE están en contra de su reforma electoral porque quieren seguir ganando sueldos elevados. Su único Dios es el dinero, etcétera. Luego vino un comunicado oficial ayer domingo de la Consejería Jurídica. Es una consejera, especialista por cierto en temas laborales. No conocemos algún trabajo como especialista en materia constitucional, pero ella está ahí afirmando de entrada que el ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución, una expresión justamente usada por el ministro. La consejera jurídica incluso emitió un comunicado largo y se inconformó incluso hasta por la hora y la fecha en que la Corte difundió la decisión del ministro Lainez. Dice: el pueblo de México debe saber que no es común que el viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante. Recomiendo ver el comunicado. Luego viene el posicionamiento de este lunes del presidente. Dijo el presidente que si su plan es rechazado, todo apunta que sí, ya que viendo el tema con mucha frialdad, es previsible que el Pleno de Ministros ni siquiera llegue al fondo del asunto, ya que la reforma en comento tiene un problema de origen. No hubo debido proceso legislativo, no hubo análisis, no hubo discusión. Los legisladores ni siquiera leyeron lo que votaron. Ahí están las pruebas. Eso es incorrecto y ahí podría darse por cerrado. Pero si esto ocurre, como el presidente lo está olfateando, él ya tiene un plan C. Lo confesó hoy en la mañanera. Y su plan C es político electoral hacia el 24. Y ahí el presidente no solamente quiere la presidencia, sino quiere el poder legislativo y con ello hacer las modificaciones correspondientes al poder judicial. O sea, el presidente quiere todo. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular, dijo en una cantaleta esta mañanera. O sea, el presidente está en campaña hacia el 24 y llama a votar por su proyecto, no por el bloque conservador. Así se refiere a la oposición. Por cierto, aprovechó para justificar que filomorenistas tengan el control del INE. Van a ser mejor de los que están, dijo, criticando a Córdoba y a Ciro. Y comentó de manera desenfadada que este grupo sí pertenecen, participan en nuestro movimiento, pero no están impedidos. La ley no les prohíbe participar. ¿Moralmente es válido?, le preguntó un reportero. Y él lo respondió que sí. ¿Garantiza imparcialidad en el INE? Sí, dijo el presidente, porque lo importante es que sea gente íntegra, honesta. Los conservadores son muy corruptos, etcétera, etcétera. Y dijo el presidente que el fondo del revés del plan B por el ministro Lainez no es un asunto jurídico, sino político. Y agregó, yo diría mercantil, porque lo que quieren ni siquiera es que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los salarios, etcétera. Nadie puede ganar más que el presidente, subrayó. Horas después, se da a conocer la resolución del ministro Lainez, que es de 18 páginas. Recomiendo leerlo.
Y allí el ministro justifica la procedencia de la suspensión. Dice, en efecto, que en una controversia contra normas generales, lo cual por regla general está prohibida, pero subraya que en los últimos años la Corte ha concedido dichas normas, pararlas cuando puedan afectar a los derechos humanos. Y es el caso del Plan B, de haber quedado, comenta, podría haber afectación a los derechos electorales de los mexicanos, además que no cumpliría las obligaciones constitucionales que tiene asignada frente a la ciudadanía. La Inés enfatizó que la suspensión era necesaria porque incluso si el Pleno de la Corte invalida la reforma dentro de unos meses, la sentencia no tendría efectos retroactivos y no podría eliminar actos que ya se hubiesen ejecutado. Hay una interesante discusión en este tema, pero percibo que el presidente ya se dio cuenta que le van a dar palo y por eso su plan